Hola, hola, ahora sí, aquí estamos. Dios le bendiga, amada iglesia. Es un privilegio para mí en esta hermosísima mañana poder llevar la palabra del Señor a sus vidas. Hoy damos un saludo a toda la congregación Monte Alto por ser esa iglesia fiel que ha sido. El 17 de marzo fue el último culto que tuvimos y quiere decir que este 17 de mayo ya cumpliremos 2 meses sin tener culto en la iglesia, 2 meses sin ver a muchos, pero sí en comunicación, gracias a Dios por este medio, por WhatsApp, por Facebook Live, por YouTube. De verdad que gracias al Señor porque hemos podido mantener esta conexión. Hoy recibo un saludo de parte del pastor. Hoy no se encuentra, me siento aquí un poco sola, pero él les envía saludos. Hoy, gracias al Señor, estamos con la bendición de estar trabajando en la iglesia y pues desde allá sé que el pastor también nos va a saludar. Y quiero invitarle a que usted ore conmigo en esta mañana para que la palabra que hoy les voy a compartir con el tema verdades que bendicen sea de verdad una bendición a cada uno de ustedes que nos van a escuchar. Sobre todo no que escuchen la palabra, sino que la apliquen a su vida y la hagan una realidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir con tu pueblo, de estar junto a ellos por este medio, Señor. Oro para que esta palabra sea de bendición y marque corazones y marque caminos a seguir. Gracias te damos, Señor, por toda la bendición que tú nos has dado, nos has regalado. Gracias te doy por la iglesia Monte Alto, por ser una iglesia hermosa, maravillosa. Les bendigo a cada uno de ellos, sus vidas y sus familias. Gracias por los amigos que nos escuchan. Gracias, Señor, por este público presente que oye tu palabra en esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Quiero regalar una pequeña información porque hemos estado recibiendo mensajes privados preguntándonos dónde se encuentra la iglesia o pidiendo información de la iglesia. Así que decirles, somos la iglesia Monte Alto en Palmar Norte y nuestra dirección está en el barrio Imas, en la página, está allí por avenida y calle y podemos decir que está en el barrio Imas, se encuentra detrás de la bomba en Palmar Norte. Estamos deseosos de verdad de poder abrir nuestras puertas y recibirle a usted, sí, a usted amigo que me escucha, amiga, que ha tenido la inquietud, que ha sentido el deseo de congregarse con nosotros, decirles que estamos muy contentos esperando ese día. El equipo de Ujieres de la iglesia está esperando ese día para recibirle a usted por las puertas, a usted con su familia. La iglesia Monte Alto tiene 8 años de fundada y fue abierta en Palmar Norte y es un proyecto de Dios que se ha levantado para que sea su casa, para que sea el lugar de bendición en su vida, para que sea un lugar donde usted pueda llegar y pueda ser restaurado y pueda tener un encuentro con el Señor, pueda levantarse y pueda servirle. La misión, la visión nuestra es poder ser una iglesia de influencia y de bendición en todo Osa y sus alrededores. Así que a usted que nos ha estado pidiendo la información, ahí en la página está, y decirles serán muy bienvenidos en el momento que el Señor nos permita abrir las puertas de su templo para alabarle y para bendecirle. Tenemos todo un equipo allí listo, preparado y muchos diferentes campos de servicio para bendecir su vida y para que usted sea parte de ellos. En esta mañana quiero invitarle a que vaya a Primera de Samuel,
capítulo 3. En el capítulo 3, agradeciendo al Señor por el personal que ha estado con nosotros trabajando todo este tiempo que llevamos en una manera diferente, haciendo de lo poco que tenemos, tratando de hacer mucho para bendecir sus vidas. Gracias a todas las hermanas, a todo ese equipo que ha estado allí trabajando con nosotros para poder llegar hasta ustedes. También, mientras usted busca su cita, por favor tenga su Biblia y tenga su libreta. Nada cambia, no, nada es diferente. Tenga su Biblia y tenga su libreta para que usted saque los apuntes. Yo quiero en esta mañana felicitar a toda la membresía de Monte Alto, porque este ha sido como un tiempo de examen y de verdad ha sido una iglesia para mí con nota 100. Agradecer al Señor por la fidelidad suya, por la fortaleza suya, por la motivación suya, por mantenerse firme y por hacer con la ayuda del Señor que la iglesia siga funcionando y que siga adelante. Gloria al Señor. Cuando la iglesia abra, encontraremos sorpresas, encontraremos más bendición en esa hermosa propiedad que el Señor nos ha regalado. Ahora sí, les dije que vamos a hablar en esta mañana acerca de verdades que bendicen. Toda la Biblia en general, desde Génesis a Apocalipsis, es una sola verdad. Es una verdad absoluta. Todo lo que allí hay es verdad. Escudriñando la palabra esta semana, que fue una semana de ayuno y de oración que tuvimos, por lo menos uno de los ministerios de intercesión de la iglesia, estuvimos encontrando allí algunos textos, algunas enseñanzas de mucha bendición. Y yo hoy quiero compartirle por lo menos algunas verdades que van a ser de bendición, sé, para su vida, porque lo ha sido para la vida mía. La primera cita que les di la encontramos en 1 de Samuel 3:11. Y esta palabra dice así: y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esta es la primera verdad que quiero en esta mañana compartirle. Tal vez a manera de consejo, a manera de un pensamiento que nos da luz en nuestra vivencia hoy. Veo en la vida de Elí representar dos figuras. Cuando hablamos de esta lectura que les he leído, Elí es el sumo sacerdote de la casa del Señor. Elí es el encargado del tabernáculo. Es un hombre escogido de Dios para ministrar las cosas de Dios, las cosas de la casa de Dios y estar al cuidado de todos los que sirven en la casa de Dios. Pero dice este verso que Dios se le aparece en sueños al pequeño Samuel y le revela y le da una palabra de juicio para la casa de Elí. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué Dios estaba tan enojado con la casa de Elí? Usted lo puede encontrar en el capítulo 2. Ahí encontramos toda la historia. En Elí encontramos dos figuras. Encontramos la figura del que tiene el compromiso de cuidar la casa de Dios. Y esta palabra a mí me ministró porque yo la tomé para mi vida como alguien que tiene el compromiso de velar por la casa
del Señor. También encontramos una figura de Elí como padre, porque en el contexto de esta palabra, el gran enojo que Dios tiene y ejecuta un juicio es porque los hijos de Elí, siendo también servidores de la casa del Señor, estaban en pecado, estaban en iniquidad. Dos cosas nos encontramos de ellos: se robaban las ofrendas de la casa del Señor, se robaban porciones de lo que a ellos les correspondía más allá. Y aparte de eso dice que adulteraban con las mujeres en la puerta de la casa. Eran hombres que no tenían temor a Jehová. Y Elías sabía todo aquello, Elías escuchaba todo aquello. Entonces miro el oficio de Elías en dos partes, como el encargado, como el sacerdote, y miro el oficio de Elías como padre. Dos verdades encuentro en ello. Número uno, para nosotros los pastores, los siervos de Dios, a quien el Señor le ha dado una grey a cuidar, a quien el Señor ha puesto en una iglesia a pastorear. Cuán grande es nuestra responsabilidad de velar por los que sirven en la casa del Señor, de velar por el santuario de la casa del Señor, de velar por el buen desarrollo de todos los recursos de la obra de Dios. Como siervos de Dios tenemos que ser gente responsable, gente cuidadosa, gente celosa del recurso de Dios. ¿Por qué digo esto? Hay un pasaje acá que es el que da luz del por qué Dios desata una palabra de juicio. Y es el versículo 13. Dice: yo le mostraré, yo juzgaré su casa para siempre. Escúchelo. Por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué dijo el Señor que juzgaría la casa de Elí? Por la iniquidad que él sabía, que él conocía. Esa palabra, sabe. Y segundo dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Encuentro yo que en el capítulo 2 ya Dios había hablado por un varón, no por Samuel. Dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Dice que en ese tiempo las visiones casi no se daban. Pero ya Dios le había dado una palabra de advertencia que la encontramos en el capítulo 2 y por cuestiones de tiempo no quiero entrar en ello. Pero ya en el capítulo 2 se le había dado un anuncio a Elí, se le había hecho saber a Elí lo que iba a pasar. Sin embargo, del capítulo 2 al capítulo 3, yo encuentro a Elí con una posición muy frágil, como muy insípida. No encuentro a un Elí que actuara con temor, que actuara con arrepentimiento, que actuara con humillación al Señor, sino muy parcial. Les llamó la atención nada más a sus hijos, dice, muy imparcial. Y entonces en el capítulo 3 encontramos que Dios ya le habla la palabra a Samuel, listo para ejecutar un juicio de exterminación y de maldición sobre la casa de Elí. ¿Por qué? El Señor le dice, por la iniquidad que él sabe. ¿Cuántas cosas muchas veces nosotros sabemos? Y lo enfoco de esta manera, como pastores, como líderes. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos muchas veces? Y también lo enfoco como padres. ¿Cuántas veces hay cosas que nosotros sabemos? Y no quiero amarrarlo ahí solo en esas dos líneas. Veámoslo a nivel de vida personal. ¿Cuántas cosas hay que nosotros sabemos que están mal, que son iniquidad, que estamos en una condición desagradable al Señor? Cosas que nosotros sabemos. Pero ¿qué sucede? Nos hacemos ignorantes ante esas cosas.
nos hacemos sordos y muchas veces tomamos la posición de Elí con una acción superficial nada más. Hay problemas muchas veces en nuestra vida que hay que tratar de fondo. Hay problemas muchas veces en casa que hay que tratar de fondo, que hay que prestarle atención, que hay que volver el corazón a Dios, pero sin embargo somos superficiales. Yo voy a castigar su casa por las cosas que él sabe, dijo el Señor. ¿Sabías que lo que tú sabes y lo que yo sé en cuanto a las cosas de Dios, Dios le presta mucha atención? ¿Cuáles son tus acciones y mis acciones? ¿Cuál es tu reaccionar para las cosas que sabes? Yo tengo un decir mío muy personal. Yo no soy culpable de lo que yo no sé. Pero sí debo dar cuenta a Dios por lo que sé. Por lo que sé, soy responsable. Dice además allí, en ese versículo 13, dice que sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Esta palabra a mí me estremece, porque aquí nos enseña una gran verdad. Como siervos de Dios, encargados de su grey, tenemos la responsabilidad de estorbar a las cosas que se hacen mal. He escuchado algunas veces decir, todo lo llevo en oración y yo no me voy a meter. No, esas acciones son incorrectas. El Señor juzgó la casa de Elí porque él sabía cosas y porque él no estorbó. Y en esta mañana yo quiero llevar una palabra muy especial en estos tiempos a los padres. Sí, a nosotros que tenemos la responsabilidad de ser padres y que Dios nos dio la bendición de tener hijos e hijas. ¿Cuántas cosas como servidora del Señor en este tiempo he escuchado yo de padres que tienen chiquitos de 9, de 10 años, de 12 años, que están en total rebelión, que no respetan a su padre o su madre, que no obedecen en casa y sus padres simplemente dicen, es que están en el tiempo de la adolescencia y qué tiempo más difícil. Y entonces tenemos la actitud como Elías, una acción parcial, donde no estamos metiendo la mano para estorbar a las acciones incorrectas. Yo llamo en esta mañana a los padres, a nosotros que somos padres creyentes. No podemos dejarnos llevar por lo que la sociedad dice. No podemos dejarnos llevar por las leyes que van y están en contra de la ley de Dios. Aquí hay un formato, aquí hay una guía para nosotros, qué hacer, cómo hacer. Porque más allá, hablando de adolescencia o de juventud, muchas veces como padres estamos cerrando los oídos a las rebeliones, a la iniquidad y a la maldad de nuestros hijos. Y muchas veces cerramos la boca y no queremos decir para no ofender, o decimos todo se lo damos a Dios. Sin embargo, encontramos un juicio muy serio de Dios para la casa de Elí, por cuanto Elí sabía y no estorbó. Y quiero decir en esta mañana, la palabra de Dios no cambia. Dios no nos culpará por los pecados de los hijos, porque la Biblia dice que ahora cada uno da cuenta a Dios de sí por sus actos. Pero el Señor sí nos reprenderá por esas cosas que sabemos y no estorbamos. No decimos, no abrimos una boca, no abrimos la boca con una palabra de bendición para exhortar, para llamar, para señalar el camino, para corregir, para decir, para anunciar, para poner orden. Hoy encontramos padres que son agredidos de sus hijos en sus casas y padres que les tienen miedo a sus hijos. Padres que dicen, yo le doy el asunto a Dios.
Pero hoy hay una verdad que la palabra nos enseña a través de Elí. Dios está haciendo un llamado en este tiempo por gente que se levante para ser celosa de sus negocios, para ser celosa de su casa, para ser celosa de lo que Él nos ha confiado. Dios hoy necesita gente que actúa sobre lo que sabe. ¿Puede decir amén conmigo? Dios necesita gente que estorba. ¿Que estorba qué? Al pecado. Hace unos días atrás pude aconsejar a una persona y decirle, si usted no atiende el consejo, entonces yo no voy a decir más. Pero luego en la palabra entendí que esa no es la acción correcta. No es que si quieren oír nuestro consejo, no es que si quieren poner en práctica, mi responsabilidad y mi misión es estorbar. Estorbar a la iniquidad, estorbar al pecado, estorbar a la injusticia, haciendo uso de esta palabra, proclamando, anunciando, hablando y diciendo. Porque cuando yo como siervo de Dios me callo ante el mal manejo de la casa del Señor, vendrá juicio. Cuando yo como hija de Dios me callo ante las cosas que sé y no actúo y no estorbo, vendrá juicio. Cuando yo como padre soy alcahuete y tolerante de los pecados, sin proclamar, sin decir, sin exhortar, vendrá juicio. Es lo que aprendemos en esta historia. Yo sé que si Elí en la primera que recibió aquella palabra profética se hubiese humillado, si hubiese arrepentido, hubiese hecho algo ante Dios, yo sé que Dios hubiese hecho algo distinto, algo diferente. Sin embargo, Elí fue superficial. Yo hago un llamado en esta mañana para que no seamos siervos de Dios superficiales. Llamo en esta mañana para que no seamos un pueblo de Dios superficial, que ve las cosas y las ignora, que sabe las cosas y las ignora, no actúa, no hace. Y tenemos el buen idioma religioso, Dios se encarga. Hay cosas que nos toca a nosotros hacer y es estorbar. Podemos ver el fin de Elías. Después de que Dios le dio esta segunda palabra por Samuel, dice que los dos hijos de Elí, murieron en la batalla. Cuando Elí oyó la noticia, el arca había sido tomada. Cuando Elí oyó la noticia que sus hijos habían muerto, cayó hacia atrás y se desnucó, porque era hombre mayor y de gran peso, dice la palabra. Ese fue el fin de Elí. Muchas veces nosotros creemos que no nos va a suceder a nosotros nada por lo que sabemos y no hacemos. Sí habrán consecuencias fatales sobre la iniquidad que sabemos y no reaccionamos, sobre lo que tolero en casa, sobre lo que permito, sobre lo que no hablo, sobre lo que no proclamo, sobre lo que no exhorto. En esta mañana, esta verdad de la palabra nos enseña, hay que estorbar. Y yo llamo a la iglesia Monte Alto en esta mañana a decir, seamos una iglesia será de la antigua, una iglesia celosa de la casa de Dios, celosa del santuario de Dios, gente celosa de nuestras casas. Que el modernismo no entre a nuestras casas donde los hijos mandan a los padres. Seamos una iglesia conforme la Biblia manda. Seamos una iglesia que le estorba al pecado donde quiera que está. Que le dice a Satanás, me levanto y no te voy a permitir hacer lo que quieres con mi vida, con mis hijos, con lo mío, con lo que Dios me ha dado. Seamos gente valiente que toma la enseñanza de esta palabra y la pone en acción. Porque yo sé
que cuando Dios mira que nosotros hacemos algo sobre lo que sabemos, y cuando Dios mira que nosotros estorbamos, aunque no podamos cambiar las circunstancias de nuestro alrededor, pero cuando Dios mira esa acción de nosotros, Él va a trabajar a favor de nosotros. Él va a trabajar a favor de los nuestros. Él va a trabajar a favor de su casa. Lo único que Él necesita es gente que se levante a actuar sobre lo que sabe y a estorbar al pecado y a la iniquidad. Y entonces sí podremos decir, Dios se encarga de lo demás. Yo sé que si Elí hubiese actuado, algo diferente hubiese sucedido con toda su descendencia. Hasta ahí terminó el sacerdocio de los suyos y de su descendencia en la casa del Señor. Fueron exterminados y eliminados. Yo espero que esta palabra hoy le sea de bendición a su vida, le enseñe a su vida, la ponga en práctica, porque hay gran pecado en lo que vemos, ignoramos y no actuamos. Esa es la primera verdad que hoy les he compartido. Hay gran pecado, no olvide esta frase, hay gran pecado en lo que vemos e ignoramos y no actuamos. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que Dios necesita siervos de Dios celosos de su casa, que ven lo malo y que actúan. Dios necesita una iglesia que ve y que actúa. Dios necesita una iglesia que estorba a lo que este mundo está diciendo bien. Porque este mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Dios necesita que esta verdad se establezca en nuestras vidas. Quiero invitarle que vaya conmigo al Salmo 55, versículo 12 al 14. Aquí hay una palabra maravillosa. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya. Salmo 55. Hay una gran verdad acá que esta semana fue ministrada a mi corazón y me fue de gran bendición. Dice el Salmo 55, versículo 12 al 14. Porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En el Salmo 55, al inicio en el título dice que este es un salmo principal de David. Quien está expresando estos sentimientos es David. Cuando nosotros leemos los salmos, ahí encontramos emociones, y muchas veces las emociones más profundas del alma y del corazón de sus autores. Y en este verso que les he leído, David, con gran dolor en su alma y en su corazón, expresa que a él le enfrentó a alguien. David está hablando de una traición, de algo que dolió mucho. Dice, me enfrentó no un enemigo, me enfrentó no uno que me aborrecía, me enfrentó un amigo íntimo, un familiar, alguien que caminaba junto a mí y compartíamos secretos dulcemente mientras caminábamos a la casa de Dios. Para mí esta palabra movió mi alma, mi corazón. Porque cuando vamos a los comentarios encontramos que esta porción enfatiza por lo menos 2 cumplimientos. Esta expresión que hay allí
habla de dos historias a la vez. La primera historia que encontramos allí es la historia de David con un amigo de él llamado Ahitofel. Era su consejero y dice la palabra, y usted puede apuntar la cita, 2 de Samuel 5, 11, 12 y Primera de Crónicas 27, 33, 34 para que lo lean. Dice la palabra que Ahitofel tenía un consejo, que cuando ese hombre abría la boca era como la boca de Dios, porque su consejo era como el consejo de Dios. Dice que este era el consejero de David, el que estaba con David, el que le decía qué hacer, el que le decía por dónde ir. Dice que esta porción que leemos acá se refiere a este acontecimiento, al amigo, al consejero de David, Ahitofel. Y cuando leemos la historia de Ahitofel, encontramos que siendo el consejero de David, cuando Absalón se levanta contra David, quien aconseja a Absalón para tomar las concubinas de su padre, para tomar las mujeres de su padre, para hacer mayor su influencia sobre la división en el reinado que estaba realizando. ¿Quién fue? Fue Ahitofel. ¿Quién le dio la espalda a David? No se la dio su enemigo, no se la dio quien lo aborrecía, se la dio su consejero, su íntimo amigo. Yo sé que usted tiene íntimos amigos, yo tengo mis íntimos amigos, con quien uno abre el corazón y saca todo lo que hay allí adentro, con el quien uno confía, con el quien uno ama, con quien el protocolo se quita. Y con quien podemos llorar, donde no hay apariencias, donde sacamos todo lo que hay en el corazón. Ese era Ahitofel, el que oía a David, el que escuchaba a David, el que caminaba con David compartiendo dulces secretos. ¿Ok? ¿Le gusta la historia? Dice que este verso se refiere a este acontecimiento. Y no viene el caso porque es otro tema, es lo que estoy hablando, pero sí lo quiero agregar. ¿Sabe por qué Ahitofel se levantó contra David y se fue a favor de Absalón y le dio ese consejo? El que era amigo de David, el que era el consejero como Dios de David, le dijo a Absalón: toma las mujeres de David y acuéstate con ellas frente a todo el pueblo de Israel. Y le pusieron una tienda a Absalón, y en esa tienda Absalón se acostó con cada una de las mujeres de David. ¿Sabe por qué? Bueno, dice que aparentemente Ahitofel era familiar o de Betsabé o de Urías, el hombre a quien David mandó a matar para esconder su pecado con Betsabé. Y dice que hizo esto con Absalón por venganza. No viene al tema, pero sí pensaba en cuán venenosos son esos resentimientos y esas raíces de amargura que guardamos en el corazón, porque en algún momento van a florecer. Ahitofel por mucho tiempo guardó silencio, pero al final de cuentas, aquel amigo que David consideraba su consejero, su guía, dice, el versículo dice, mi guía, se volvió en su contra. Y de aquí podemos decir cuánto dolor ocasionó en el corazón de David la acción de su consejero, por encima de la traición de su hijo. En este momento estoy hablando de traiciones. Vamos a una traición más. ¿De quién más proféticamente se habla de este versículo? Se habla de Jesús. ¿Y sabe quién es ese? Porque el versículo dice, era mi guía. El versículo dice, en el 12 dice, no me enfrentó un enemigo. No era mi enemigo. No era alguien a quien yo aborrecía. Era quien yo veía como mi guía, mi ayudador, mi consejero.
pero dice que proféticamente esta porción también habla de Jesús con Judas. Tiene su cumplimiento en la historia de Jesús con Judas. ¿Y quién era Judas para Jesús? Su tesorero. Si usted tiene una empresa y tiene un negocio, ¿a quién pone usted como cajero? ¿A cualquiera? No, al que es de su confianza. A pesar de que Jesús sabía, porque sabía, Jesús le dio un alto puesto a Judas, su tesorero, su hombre de confianza que le manejaba el dinero. Dice además de eso, y es sorprendente, Mateo 26, 27, que Judas comía del plato de Jesús. Le metía el pan en el plato de la comida de Jesús y de allí comía. Era del que comía del plato del maestro. Cuando leí este versículo, me vino a mi corazón la verdad de que la traición existe. Y muy difícil escapemos de ella. El ser traicionados por alguien que amamos. El ser traicionados por alguien en el cual confiamos. El ser traicionados por alguien que amamos. Porque hay dos tipos de traiciones. La traición del malo. La traición del enemigo. La traición del que me aborrece. Y David había experimentado muchísimas porque tenía muchísimos enemigos. Jesús había experimentado muchísimo rechazo de los fariseos que no creían en Él. Jesús había experimentado muchísimas traiciones también. Pero ¿saben algo, amada iglesia? También existe la traición de los que amamos. ¿Y cuántas heridas se abren en el corazón cuando alguien que amamos traiciona nuestra confianza? Cuando alguien que amamos, luego nos damos cuenta que era peor que un enemigo o peor que alguien que me aborrecía. David experimentó este sentimiento. David experimentó ser traicionado por aquel que conocía sus secretos, sus estrategias de guerra, porque era su consejero de guerra. David supo este sentimiento. David supo lo que fue confiarle sus secretos y su vida a alguien y que luego ese alguien se volviera en su contra. Jesús supo lo que fue vivir la traición del aquel que comía de su plato, luego con un beso y unas cuantas monedas lo entregara. Aquel que había caminado con él, aquel que había visto los milagros hermosos y maravillosos que él hizo. Judas no fue alguien ajeno a los 11 más. Judas fue uno de los 12 que vio, que oyó, que estuvo con Jesús, que escuchó sus enseñanzas, que caminó con él, que compartió con él y que comía de su plato. Y sin embargo, este Judas, con un beso, lo entrega. Y yo me puse a pensar cuando estudié esta porción, cuánto duele. Y yo sé en esta mañana y puedo percibir que hay personas que no se congregan en Monte Alto, que tal vez no van a una iglesia, pero que se sienten identificados en esta parte de esta porción de la que estoy hablando, que saben que están quebrantados en su alma, que saben que tienen heridas profundas, que cargan odios terribles en su corazón, que cargan dolores profundos porque alguien que les amaba les traicionó. Porque alguien en quien confiaron un secreto, en alguien que era su amiga, su amigo, les dio la espalda. Porque el más íntimo, el que tenía en su casa, sé que hay gente que le abrió las puertas de su casa a personas que incluso simbólicamente comían de su plato y fueron traicionados vilmente. Y cada
cargan hoy un dolor enorme. Y hay algo importante, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan. Cuando a nosotros nos suceden cosas difíciles, decimos, solo a mí me pasa esto. Decimos, solo yo vivo estas cosas. Cuando nos pasan acontecimientos dolorosos, vergonzosos y humillantes, nos sentimos que somos los únicos en el mundo que nos ha sucedido tal historia, que nos ha sucedido tal desgracia, que nos ha sucedido tal fatalidad. Y sentimos, solo a mí me pasa, solo a mí me sucede esto. Yo amé, yo di, yo confié. Pero ¿sabe qué es la verdad de esta porción? Y la quiero expresar en esta palabra. No hay dolor que experimente, no hay dolor que yo experimente que no la haya vivido otro hombre. Esos dolores, esas escenas, esas historias que a veces creemos, solo a mí me pasa, solo a mí me ha sucedido, le tengo una verdad de Dios esta mañana. Muchos otros la han vivido, muchos otros la han enfrentado, muchos otros lo han experimentado y lo vemos reflejado en la vida de David. David lo vivió. Eso que te ha sucedido, ese dolor que te tiene quebrantado, que te tiene marcado, David lo vivió. Sí, señora, sí, señor, David lo experimentó. Pero ¿sabe qué más dice esta verdad? Vuelvo a leer, no hay dolor que experimentes que hombre no haya vivido, ni experiencia que Cristo no haya entendido. ¿Sabe por qué? Cristo entiende tu dolor. Cristo entiende la marca que llevas dentro. Cristo entiende la amargura que sientes dentro. Cristo entiende tu traición porque Él experimentó. Él, en condición de hombre, experimentó la traición del que comía de su plato. Así que Cristo entiende cómo te sientes. Cristo sabe perfectamente cómo te sientes. Cristo tiene también, ¿sabe qué? La sanidad para ese dolor. Porque cuando nos sentimos en esta condición, cuando nos sentimos agraviados en nuestra humanidad, porque aquí lo que yo miro es, David representa la humanidad, pero Cristo representa la divinidad. David representa lo natural, pero Cristo representa lo divino. Y esta verdad de Dios nos enseña que en nuestra humanidad nos va a tocar la traición en algún momento. Pero también hay una verdad maravillosa. Hay un Dios supremo, Cristo sentado a la diestra del Padre, que entiende cómo te sentiste, que entiende lo que has sentido, que entiende tu dolor, que entiende todo lo que te pasa. Y Cristo dijo una verdad. Dijo así: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. No estás solo en lo que vives y experimentas. David vivió terribles traiciones, muchos otros viven cosas dolorosas igual que tú. No estamos solos. Y Cristo, en la condición de hombre, experimentó esos sentimientos para que hoy, en la condición de Dios, tener misericordia y acordarse de lo que se da en esta tierra. Cristo sabe cómo te sientes. No sé si siento una presencia del Señor que es difícil contener las lágrimas esta mañana. Porque sé que Dios les está hablando a muchos corazones golpeados, heridos, y que han estado creyendo una mentira que es: solo a mí me pasa esto, solo a mí me sucede esto.
Solo yo. No, no solo usted. David lo vivió y peor. David miró a su hijo levantarse en contra de él y quitarle su reinado. David vio a su hijo violar a su otra hija. David vivió. Como hombre se nos dice y se nos enseña, otros viven igual o peor que nosotros. Cristo también lo vivió para compadecerse de nosotros. Él se compadece. Él no nos desprecia. Porque a veces cuando nos sentimos cargados de dolor, de herida, creemos que Dios no nos acepta. Creemos que Dios nos desecha. Cuando nos cargamos de amargura, creemos que Dios se enoja conmigo. Hoy hay una verdad para usted. Cristo entiende tu situación, porque en su carne la experimentó la traición. Pero Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero Él también dijo, confiad, porque Él venció el mundo. Creo que esta es una verdad maravillosa. Maravilloso saber que la noticia es que no vamos a escapar de las traiciones. Y no de las del enemigo y no de las que nos aborrece, de las traiciones de los que nos aman. No escaparemos a eso. Pero hay una verdad. ¿Se puede superar? David se superó. ¿Cómo murió David? Murió anciano, lleno de días, con un reinado lleno de paz, en la casa del rey, cuidado por una doncella. Murió en paz con Dios, murió siendo un hombre el cual Dios dijo tenía el corazón como él. David superó todas las situaciones, superó todas las traiciones, superó todos los altibajos, superó todas las cosas. Humanamente esa verdad se nos enseña que nosotros como humanos estamos capacitados para superar lo que la vida nos ha dado. Sí, Señor, estamos capacitados por Dios para superar los episodios más oscuros de nuestra vida. Sí, Señor, yo lo creo, soy testigo de eso. No hay dolor que no podamos cruzar y no hay dolor que no sea sano de nuestro corazón. Sí, Señor, David lo superó. En la humanidad se puede superar. Y Cristo nos entiende. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios al Señor por saber esta noticia tan linda? Jesús nos entiende. Entiende nuestro dolor. Entiende lo que nos acontece, pero nos ha dado una promesa: confiar, porque yo vencí al mundo. Venció a todas estas cosas que el mundo da. Para finalizar, quiero compartirles una última verdad que la encontramos en el Salmo 9. Gloria a Dios. Cuánto deseo estar con ustedes. Pronto será, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Salmo 9, versículo 15. Hay una verdad que viene y se toma de la que acabo de decir. Cuando uno es herido, cuando uno ha pasado por episodios amargos de la vida, uno se pregunta, ¿y qué hay de los malos? ¿Qué hay de esa gente mala? Porque una de las cosas que nuestro corazón quiere reaccionar es con la gente que nos daña. Uno quiere meter la mano, quiere vengarse, quiere hacer algo para calmar nuestro dolor. Y la pregunta es, ¿qué hay de los malos? ¿Qué le sucede a los malos? ¿Qué le sucede a los ingratos? ¿Qué le sucede a los que a los que han sido perversos y que con maldad han actuado? Porque muchas veces el deseo nuestro es uno hacer algo, uno vengarse, uno tomar la venganza por las manos, y eso es un asunto de la carne. Es un asunto de que el yo tiene que caer a tierra y morir para dar fruto como hijo de Dios. ¿Sabe qué le sucede a los malos? ¿Sabe qué le sucede a las personas ingratas?
que actúan con maldad contra nosotros. Mire la verdad del Salmo 9, 15 al 16. Dice así: si hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que se escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta mañana? Dice el versículo 16: en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Esta mañana hablo de los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que nunca se han arrepentido de sus malas conductas y de sus malos hechos, que han sido malos y siguen siendo malos, que no han venido a la sangre del Cordero para ser limpiados de sus pecados. Esos son los malos, los que no han tenido un encuentro con Dios, los que no se han arrepentido de sus iniquidades. Esos son los malos. ¿Qué le sucede a los malos? ¿Qué le sucede a los que nos trataron con maldad? Esta palabra es tan poderosa. Dice: en el hoyo que ellos cavaron para nuestros pies, en las trampas que hicieron para nosotros, en la maldad que edificaron para nosotros, en su propio hoyo caerán. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Se hundieron en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su propio pie. Dice un dicho peculiar que muchos usan, dice: los Judas se ahorcan solos. Cristo no ahorcó a Judas, Judas se ahorcó solo. Y si nos remontamos a la historia de Esther, encontramos que Amán edificó una ¿cómo se dice? Una horca. Edificó para Mardoqueo, con maldad, con intención, con engaño, con odio la edificó para ahorcar ahí a Mardoqueo. Pero la historia cuenta que el que fue ahorcado allí en esa trampa fue el propio Amán. La palabra no cambia, los tiempos no cambian y las historias siguen contando lo mismo. Los malos que hacen trampas, que fabrican hoyos, en ellos mismos caerán. En los lazos mismos caerán. Quiere decir que usted no tiene que ocuparse y no tiene que preocuparse por esos malos, porque esos malos se enlazan en sus propias maldades. No puede ser que nos enlacemos por sentimientos y nos ocupemos por gente que ya va a tener su pago, porque lo tendrá. No lo digo yo, lo dice la palabra. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su propio pie. ¿Estás preocupado de pronto por lo que alguien te está haciendo? ¿Estás ocupado de pronto por alguna maldad, injusticia que han hecho contra tu vida? Ten paz. La verdad de Dios dice que las redes que ellos preparan caerán sus propios pies en ellos. No tienes que preocuparte. Preocúpate en cuidar tu corazón. Preocúpate en amar a Dios, en seguir a Dios. Esa es la verdad que se nos enseña. En la versión Dios viviente, en el versículo 16, en la última frase dice, en la Reina Valera 1960, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿De quién estoy hablando? De los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que no se han arrepentido, los que no han venido al sacrificio de la cruz y se han humillado y pedido perdón por sus pecados y siguen siendo
siendo malos, esos. La Reina Valera dice, en la obra de sus manos fue enlazado el mal. Pero la versión viviente dice, los malvados serán presos de sus propias acciones. Y cuando yo leí esta palabra me regocijé, porque entonces la verdad de Dios me enseña que yo como hijo de Dios debo cuidar mis acciones. Mis acciones tienen que ser buenas. Y no debo preocuparme del malo, porque dice que el malvado caerá y se enredará en sus propias acciones. En lo que él diseñe, en lo que él edifique, en lo que él planee, en lo que él accione, allí quedará encerrado, allí quedará amarrado y allí tendrá su pago. Fuerte lo que la palabra del Señor nos enseña esta mañana. Muchas veces uno dice o piensa que va a venir el castigo de Dios, y muchas veces el mismo malo se autodaña a sí mismo. Sí, por la ley de la palabra. El malo se elimina a sí mismo. Si yo pudiera interpretar, y si me dijeran a mí, ¿cómo interpreta usted esta expresión, pastora? Diría, bueno, lo que esta porción dice es que el malo se elimina a sí mismo. Mis manos nunca se deben ensuciar. Mis ojos nunca se deben desviar. Mi corazón nunca debe perder el tiempo. Mis ojos se deben enfocar en Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por esta maravillosa verdad? ¿Cuál es la verdad de los malos? Se eliminan a sí mismos. Usted no se preocupe. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Preocúpese usted, amado hermano, amada hermana, de sembrar bien. Que lo que usted siembra sea un buen fruto, para que lo que usted coseche sea bendición. Esta mañana les he compartido verdades que bendicen. Bendice saber que lo que yo sé, debo actuar. Bendice saber que yo debo actuar, sería más bien, sobre lo que sé. Y bendice saber que yo debo estorbar el pecado, que lo debo denunciar, que no debo hablar, quedarme quieto ante él, debo estorbar. Bendice saber esto. Bendice saber que existe la traición. Algo que debemos saber es que existe y que nos va a tocar vivirla en algún momento, de algún lado va a venir y la vamos a vivir. Pero bendice saber que toda traición humanamente a través de David se nos enseña puede ser superada. Y bendice saber que toda traición Cristo la entiende, porque Él vivió muchas. Y la última que vivió, la vivió del que comía de su plato. Bendice saber que todo lo que me pasa, Cristo me entiende. Y bendice saber que yo no me debo ocupar de los malos. Los malos se eliminan a sí mismos. Es lo que la palabra del Señor dice. No me bendice o no me alegre el mal que a qué me pase, porque también la Biblia enseña y dice, no te alegres cuando le viene el pago al malo, no sea que te venga a ti también. No, bendice saber que yo no tengo que ocuparme del malo, que yo no me debo desgastar en los malos, que yo no debo desenfocar mi amor por Dios y mi camino en Dios por los malos, porque los malos recibirán su pago. Eso es lo que bendice saber. ¿Qué le parece si cierra sus ojos conmigo en esta mañana y le damos gracias al Señor? Padre, muchas gracias.
muchas gracias te damos porque tu palabra nos enseña tantas cosas maravillosas. Muchas gracias, Señor, porque podemos descansar en el hecho de saber que no hay nada que nos pase que tú no entiendas. No hay nada que sintamos que tú no hayas sentido. No hay nada, Señor, que vivamos que sea sorpresa para los cielos. No hay nada, Señor. No hay nada, porque todo tú lo sabes. Porque no solo a nosotros nos ha acontecido desde la antigüedad. Sucede, acontece. Qué bueno saber que tú nos entiendes. Y gracias por darnos respuesta. Y gracias por hacernos saber que yo no debo de gastar mis fuerzas en los que con maldad han actuado. Gracias, Señor, y yo hoy oro para que cualquiera que haya tenido su mirada en las cosas que le ha pasado y le ha sucedido, pueda apartarla de allí y poner sus ojos en el Señor que le ama y que murió por él y por ella. En el nombre maravilloso de Jesús. Hoy llamo a su vida y le hago una invitación para que te reconcilies con Él, para que tengas paz con Él. Hoy hago una oración para que sueltes toda esa carga que llevas dentro, para que perdones, para que dejes ir libre a quienes quisieron hacerte daño, porque ya sabes cuál es la respuesta para aquellos que te dañaron. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Qué bueno es saber, qué bueno es el consejo de la palabra. Amén. Para mí ha sido una gran bendición esta palabra, ha sido de sustento, ha sido de fortaleza y espero que para la vida suya también. Si esta palabra ha sido de bendición, por favor compártala. Dele compartir para que pueda llegar a muchas personas más que tal vez necesitan oír lo que usted hoy ha oído de Dios. Nos vemos la próxima semana si el Señor no ha venido, muy deseosos de oír mañana cuáles serán las noticias para la iglesia. Que aunque en la primer artículos que leí no vemos como algo bueno, esperamos que sí, mañana escuchemos una buena noticia para nosotros. Y que tengamos la bendición de vernos y de alabar y adorar al Señor juntos. De todos modos nos encontraremos el martes en este mismo espacio a las 7 de la noche. Que Dios me les bendiga, que la paz del Señor sea con usted y que tenga una semana de bendición, de éxito y de mucha salud emocional y mental. Que tengas una semana sin cargas, que tengas una semana libre de aquí adentro, sabiendo que tu Dios sabe y ha sentido y conoce